Bueno, pues buenos días y muchas bendiciones para todos. Como siempre, para nosotros es un gran privilegio compartir de lo que el Señor nos da. ¿Me escuchan bien? ¿Se oye bien? Sí, estamos bien. Pero tratamos siempre de llevar la palabra de una manera diferente, pero sin cambiar el fundamento de la misma. Y en este caso yo hoy, y por eso me apené mucho ayer cuando supe que el pastor estaba enfermo, porque, y aunque yo estoy seguro que me está viendo, esta parte yo sé que a él le iba a gustar mucho. Y entonces yo quiero llevarlo a ustedes por un poquito de la historia por un pequeño viaje por la historia. Si usted no entiende algo, ¿verdad? Usted me hace una señita, que no hay ningún problema. Yo voy a tratar de mantenerlo simple y sencillo, pero yo quiero hablar un poquito. Ayer, miren, había una conferencia aquí, magistral, con el Departamento de Salud Mental de nosotros, del ministerio. Y ese ministerio estaba hablando de proyectos de vida, donde para nosotros como jóvenes es muy importante que nosotros podamos trazar una línea segura de dónde nosotros vamos. Y hay incertidumbre en esas decisiones de proyectos de vida, donde usted selecciona una carrera o un trabajo o algo porque a mí me gusta X, Y o Z, ¿sí? Y entonces, la doctora que estaba aquí, las doctoras ambas, hablaban ayer de específicamente eso, de cómo las cosas van cambiando y nosotros también tenemos que ajustarnos a eso. Y ella hablaba muy específicamente de las cosas que a uno le gusta hacer. Pues a mí me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho la informática. Y entonces yo quiero llevarlo a ustedes, voy a tratar de mantenerlo sencillito para que no nos perdamos, en un poquito de cómo en nuestro país han evolucionado los métodos de transmisión utilizados en las telecomunicaciones. Métodos de transmisión utilizados en las telecomunicaciones. Vamos a ver, entonces como por los años 1980, más o menos, 80 y algo, ¿cuánto estaban vivos para esa década, más o menos? Bueno, pues usted sabe que a nuestro país, a su casa llegó lo que nosotros conocemos como el teléfono. ¿Cuántos se acuerdan cuando usted le pusieron un teléfono en su casa? Y los teléfonos antes eran así de disco, que usted tenía que darle ruap y taca, 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 y usted duraba 10 minutos para marcar un número. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el teléfono trajo a nuestro país pues múltiples avances y revolucionó la forma de trabajar y cómo nosotros podíamos hablar con distintas personas en distintos sectores, incluso en distintas provincias. Donde antes usted tenía que ir allá o llegar o lo que sea, ya usted hacía una llamada telefónica en ese tiempo y entonces pues ya tenía usted la forma de comunicarse, ¿sí? Y entonces, luego de ahí, entonces llega con el teléfono también llegan lo que se conocen como los beepers. ¿Cuántos tuvieron un beeper aquí? Mi hijo no sabe lo que es eso, nunca lo vio. Un beeper era un aparatico negro chiquititico, había blanco también, que a usted le mandaban un mensajito, chin, y usted lo veía, eso era el final, ¿eh? El que tuvo un beeper era el final, eso usted era la persona más cool del mundo. Porque usted tenía un beeper y a usted le mandaban un mensajito con el beeper. Había que llamar a un número de teléfono a veces y entonces usted le decía el mensaje a la persona de lo que usted quería poner. Yo me imagino la cantidad de mensajes que mandaba la gente por ahí. Y entonces, pero todavía había una necesidad imperante, ¿verdad? Porque ya yo podía hablar por teléfono, pero yo no podía ver las cosas que el otro estaba haciendo. Entonces se hacía muy necesario poder de una manera rápida compartir documentos. Y entonces, estoy hablando de nuestro país todavía, ¿eh? En nuestro país entonces llegó primero lo que se conoce como el fax. ¿Cuánto trabajaron con un fax? Usted mandó fax, todavía existen los fax, ¿eh? Existen.
Y hay gente que lo pide todavía, porque los faxes tienen, como es una tecnología antigua, entre comillas, pues eso tiene una connotación legal incluso. O sea, legalmente aceptado, un documento se puede enviar por fax y todavía puede ser aceptado incluso en muchos países. Pero el fax entonces hacía que usted pudiese mandarle un documento a una persona, firmarlo, una foto incluso, usted la pasaba por la maquinita, ¡chuin! Y eso hacía 20,000 soniditos. Y entonces ¡fuap! A la otra persona le llegaba el fax. ¡Wow! Esa era la tecnología. La real tecnología. Cuando usted vio que desde de aquí hasta Montecristi usted podía mandar una foto, eso era, miren, ¡wow! Pero después de ahí, incluso en paralelo, a nivel empresarial ya existían métodos de interconexión que no eran internet. No se me confundan, no hemos llegado al internet todavía. Habían empresas que pagaban muchísimo dinero, como los bancos, y tenían métodos de interconexión para conectar sus sucursales y demás cosas. Ya estamos ya ahí como por los 1990 y algo. Y ya entonces habían diferentes sucursales conectadas y usted iba a hacer una transacción en un banco y el cajero tenía una pantalla negra con letrica verde. Eso era lo que había. Porque entonces, y todavía se usa ese método, ese sistema. Es un sistema muy seguro todavía hoy en día, pero eso era lo que había y había que escribir no sé cuántos comandos había que dar para hacer cualquier transacción, pero eso era lo que existía, era carísimo. Pero entonces a nuestro país llegó lo que nosotros conocemos el día de hoy como la conexión a internet. ¿Cuántos se acuerdan de eso? La primera vez que usted tuvo internet en su casa. Pero ¿qué pasa? Que el internet tenía un problema y era con un módem que era o adentro de la computadora o afuera de la computadora. Siempre comenzaron afuera. Eran una cosa así, un aparato de este tamaño, así grandote, que usted ponía arriba de su computadora y eso sonaba wiu, wiu, wiu. ¿Y qué problema tenía eso? Que mientras usted estaba conectado a internet, no había teléfono. ¿Qué problema ese, eh? Muchacho que quiere usar el teléfono, espérate. El internet, y entonces había que tener unos super planes de minuto ilimitado. ¿Por qué? Porque esos planes de minuto, cuando usted está usando el internet, eso le consumía los minutos del teléfono, porque era una llamada telefónica que usted estaba haciendo. Entonces, eso era como 1990 y algo aquí en nuestro país, más o menos, sí. Pero entonces, en paralelo a eso, aparte de la conexión alámbrica, en nuestro país entonces comienza a desarrollarse lo que nosotros conocemos como la conexión inalámbrica. Y llegaron los celulares. El que tenía un celular, que era lo que nosotros conocemos como un guayayelo. ¿Saben lo que era un guayayelo? Un celular así, de ese tamañote, que usted lo sacaba así, ¡fua! Y le comía la cara entera. Pero el que tenía un celular de eso, ese era rico. Ese tenía billete. ¿Por qué? Porque solo era una tecnología muy limitada. Y solamente era para unos cuantos. Y lo único que usted podía hacer en ese celular era llamar. Era análogo, pero lo chulo era que ya usted no tenía que llamar a una casa para comunicarse con una persona, sino que usted podía llamarlo un móvil. Y la persona estaba en un lugar y si tenía señal, ahí estaba. Súper bien, ¿verdad? ¿Van conmigo? Sí. Pero después de eso, entonces llegaron los mini mensajes también. Y entonces los beepers comenzaron a desaparecer. Porque ya el celular, entonces hacía la función que hacía el beeper. Ya el que tenía un beeper dejó de ser cool. Ya usted no era la máxima, sino que usted era otra cosa. En ese momento. Porque ya lo cool era tener un celular. Y a medida que fue pasando el tiempo, las tecnologías inalámbricas en paralelo fueron desarrollándose. Pero entonces
llegamos a la tecnología de Internet que nosotros conocemos hoy como DSL. DSL, donde ya usted podía usar el teléfono y podía tener Internet al mismo tiempo. ¡Wow! Cuando la gente vio eso, todo el mundo era como, ¡wow! Puedo tener Internet y puedo hablar al mismo tiempo. Y rápido, gracias pastor. Y rápido, porque cuando usted se conectaba con un módem, era usted darle, ir a buscar un vaso de agua a la cocina, al 8º piso usted podía ir y volver y todavía no había terminado de cargar la página. Era así. Entonces, este DSL llegó con unas velocidades sorprendentes, el doble de lo que teníamos antes, y entonces todo era mucho más rápido. Y entonces llegó lo que en nuestro país se conoce como el cambio de los celulares de análogo a digital. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y entonces usted tenía un aparatico que se llamaba un StarTAC. ¿Quiénes tuvieron un StarTAC? Era bueno, clac, usted lo cerraba. Eso era lo más cool que existía. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted decía, no quiero hablar con nadie, ¡pac! Y lo cerraba, mire. ¡Wow! Ya usted lo cerró ahí mismo y la gente lo veía, ¡pac! Que usted cerraba. Y entonces comenzaron lo que se conocen como los holsters. Los holsters son esta cosa que usted se engancha aquí en la correa. Y todo el mundo andaba como los vaqueros, con sus celulares ahí en la correa, así, ¿verdad? Sí, es verdad. Es cierto que todo el mundo andaba con su celular. Yo andé con el mío. Sí, yo anduve con el mío. Y entonces, en los celulares, cuando comienza el cambio de análogo a digital, ya entonces usted podía navegar en el celular. Y comenzaron a venir las pantallas a colores, porque antes eran monocromáticas. Nada más eran de numerito. Ahora eran pantallas a colores. Feitas sí, pero a colores. Y entonces, luego, a eso ha evolucionado. Me voy a ir así, fast forward ahora. Y entonces, hemos tenido ahora, tenemos teléfonos inteligentes, smartphones. Tenemos tabletas ahora. Los niños tienen tabletas, todo el mundo tiene una tableta ahora. Ahora existen los wearables, que son lo que usted se pone, los relojes, la que sé yo qué, la cadena, que todas las cosas son digitales, los lentes digitales, que sé yo cuánto. ¿Lo han visto? Sí. Y entonces, con ese cambio inalámbrico, entonces también en la parte alámbrica en nuestro país, entonces se ha evolucionado la instalación de las fibras ópticas. Que en una anterior etapa no se podía hacer porque eran muy caras. La fibra era algo carísimo, porque eso lo hacían con un método muy especializado. Pero entonces ahora ha cambiado eso de nuevo, el método de transmisión. Y ahora hacen fibra óptica hasta del plástico. Usted dirá, fibra óptica del plástico lo hacen. Y entonces existen tecnologías, los que están aquí que saben de eso, existen tecnologías que son como Jipón, que es una tecnología que se inventaron los chinos, que de un solo cable yo conecto 16, 32 casas. Y usted dice, ¿cómo? Yo no sabía eso. Bueno, pues la fibra óptica que usted tiene en su casa funciona de esa manera. Y se hacen inversiones en nuestro país millonarias en términos de actualización de todo eso. Y en sus empresas, en sus trabajos, ustedes han visto el cambio, ¿verdad? Sí, donde ahora comienza la evolución del año 2000 en adelante, donde comienza lo que nosotros conocemos como la absorción de la nube. ¿Cuántos saben lo que es la nube? Tenemos que hacer un cursito de la nube aquí para que entendamos lo que es la nube. No es la nube que usted vaya afuera, no. Es un concepto que se llama la nube en tecnología, múltiples nubes. Y entonces comienza la evolución de lo que nosotros conocemos como 2G, 3G, 4G, 5G. Ahora, ¿lo han escuchado ese término? Ya no es 3G, ahora es 4G. Ah, ya no es 4G, ahora es 5G.
Pues déjeme decirle, hermano, que 6G ya salió también. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto? Vamos evolucionando. Y ahora disponible al público en general todas esas tecnologías que incluso esta semana una telefónica de las más grandes de Estados Unidos hizo un anuncio que utilizando la tecnología satelital, ahora los teléfonos, en vez de usar celdas, que es lo que nosotros vemos, esas antenas que usted ve, ahora los teléfonos van a usar satélites para comunicarse, porque no importa donde usted esté, el método de transmisión, vuelvo y digo, ha cambiado. Y yo no he hablado ni siquiera de redes sociales el día de hoy. Y usted se preguntará, ¿por qué yo estoy hablando todo esto en esta mañana? Y lo quiero hacer porque hace unas semanas nosotros estuvimos con el pastor en una conferencia donde nosotros hablábamos de las generaciones y nosotros decíamos que es necesario que nosotros adaptemos el método de transmisión a las nuevas generaciones, pero el fundamento no cambia. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, pero ahora nosotros tenemos múltiples métodos. Y este mensaje se llama Priorizando a Dios. Priorizando a Dios. Y hay un verso que yo quiero compartir con ustedes que está en Hebreos 13:8 que dice así: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque ayer nosotros usábamos el teléfono. Ayer nosotros usábamos el fax. Ayer nosotros usábamos todas esas cosas que yo le hablé. Pero Jesucristo ayer era el mismo. Hoy es el mismo. Y siempre será el mismo. Amén. Entonces, es importante que nosotros podamos adaptar incluso nuestras prioridades al orden de Dios. Amén. Y entonces, esta semana yo escuchaba un podcast que ha hablado a mi vida y a Mel le gusta mucho este podcast. Se llama Crianza Reverente. Si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Valga la payola el día de hoy. Se llama Crianza Reverente. Y ella me lo envió para que escucharan un capítulo muy específico de eso. Y luego entonces nosotros lo compartiéramos, habláramos de qué se trataba. Y a mí me gustó mucho, pero en el podcast específicamente se discuten temas que para nosotros como padres cristianos tienen muchísima importancia para la crianza y crecimiento espiritual de nuestros hijos y de nuestra familia. Y entonces hay una frase, ni siquiera del capítulo que Yamel me mandó, sino de otro que yo escuché, que a mí me gustó mucho y yo quisiera compartir esa frase con ustedes. Va a salir así en la pantalla. Dice así: 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. El tiempo es un recurso que cada persona tiene por igual. Yo no tengo ni más que usted, ni menos que usted. Tu familia no tiene menos tiempo que la familia de tu pastor. El tiempo es el recurso principal que Dios nos concede en la vida. ¡Wow! El tiempo es el recurso principal que Dios nos concede en la vida a todos por igual. Quiere decir que si yo puedo orar por los enfermos, usted puede orar por los enfermos. Si yo puedo servir en un ministerio, usted puede servir en un ministerio. Si yo puedo serle fiel a Dios con mis diezmos y mis ofrendas, y con mi trabajo y con mis talentos, ¿usted sabe qué?
lo puede hacer también. Porque el mismo tiempo que usted puede dedicarle, se lo puedo dedicar yo. Ahora, esto es un tema de prioridades. Y entonces ahí vamos a llegar. Esta semana hay otra frase que publicó una cuenta que a mí me gusta mucho, que yo sigo, que se llama Ramsey Solutions. Y publicó lo siguiente, dice: decir no amablemente te da más oportunidades a decir sí a las cosas que verdaderamente importan. ¿Qué cosas me importan a mí? ¿Qué cosas me importan a mí en este día? Y yo quiero que vayamos a la palabra ahora. Y entonces yo quiero que usted, yo le voy a pedir esto encarecidamente. Yo quiero que usted prenda su Biblia, encienda su Biblia, habla su Biblia como usted quiera. Pero dedíqueme estos próximos 25 minutos a mí y no ni al WhatsApp ni a las redes sociales. Ayúdeme ahí. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Díganme que sí, sí. Amén. Ok. 25 minutos. Yo nada más quiero que usted me dedique sin Instagram, sin redes sociales, sin WhatsApp. No se preocupe, que yo le aseguro que van a estar ahí cuando yo termine. Va a estar ahí Instagram, no se preocupe. Sí. Y entonces hay una palabra que está en el libro de Marcos. Vamos a ver eso. Capítulo 10. Capítulo 10, versos del 17 al 31 vamos a estar leyendo. Y van a salir en la pantalla, pero yo quiero que usted, si tiene su Biblia, usted lo busque en su Biblia y lo lea conmigo hoy. Ábrala, enciéndala, búsquelo en su celular, no importa, donde usted quiera. Marcos 10, pero abra su Biblia, lea conmigo, por favor. Sí. Dice así: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. Qué interesante eso, ¿eh? Sí, lo ven ahí, qué interesante. Un hombre se acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie. Honra a tu padre y a tu madre. Maestro, le respondió el hombre. ¿Van conmigo? Miren, déjenme hacer una pausa ahí. Es muy importante que nosotros podamos entender el contexto de este verso. ¿Por qué? Porque esta persona que viene donde Jesús en este momento y en este lugar, no ve a Jesús como el Hijo de Dios. Ve a Jesús como un maestro, como un rabino. Entonces lo que esto quiere decir, y usted se preguntará, pero ¿por qué me llamas bueno?, dice Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Y usted se preguntará, pero Él era Dios. Y la Biblia no se contradice, ¿verdad? Pero como la persona a la que Jesús se estaba dirigiendo en ese momento entendía que Él era un maestro y no necesariamente que Él era el Hijo del Dios viviente, Jesús se puso a la par. A la par. Para que Él pudiese entender. Y le respondió específicamente lo que estaba escrito en ese momento, que eran los mandamientos. ¿Van conmigo hasta ahí? Quiere decir que Jesús sí era Dios. Pero en ese momento Jesús se puso a la par. ¿Por qué? Porque esa persona quizá no era creyente. Quizá tenía una pregunta. Y Jesús lo hizo entender en ese momento. Vamos a ver, verso 20. Maestro, respondió el hombre, de nuevo, segunda vez, ¿verdad?
he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró, wow. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? O sea, usted ve a una gente y siente, oiga lo que dice la Biblia, profundo amor por él. Le importaba. Le importaba. Dice la palabra, verso 21, sigo. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. ¿Qué? Vende lo que tienes y después ven y sígueme. Al oír esto, en la versión que yo estoy leyendo, que es Nueva Traducción Viviente, dice, puso cara larga. ¿Ustedes han visto cuando usted le dicen, y esa cara larga, qué sé yo cuándo? ¿Usted había leído eso en la Biblia antes? Cara larga, puso. Y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y le dijo a sus discípulos, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se quedaron asombrados de su palabra. ¿Y por qué se quedaron asombrados los discípulos? ¿Por qué? Más o menos. Porque dice la palabra que todos somos iguales y todos podemos hacer exactamente lo mismo para adquirir la vida eterna, ¿sí? Entonces, como se quedaron asombrados, Jesús volvió a decir, queridos hijos, wow, bajó de nuevo al nivel de ellos. Sí, lo ven ahí, como bajó al nivel de ellos. Queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo, humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte, dijo. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o bienes por mi causa y por la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Amén. Recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas, hermanos, hermanas, madres y hijos y bienes, junto con persecución. Y en el mundo que vendrá esta persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los menos importantes. Qué interesante el relato y lo que pasa en este lugar. Y yo siento que cuando se trata específicamente de nuestro diario vivir, en la vida cristiana, siempre está de nosotros y está delante de nosotros el entregar y despojarnos de cosas que el Señor quiere quitar de nuestro armario. Usted sabe qué cosas son, sí. Y ejemplo de esto es esta experiencia específica que tiene Jesús con el joven rico, el cual, a pesar de haber cumplido todas las cosas referente a los mandamientos, él debía de vender todas las posesiones, cosas que debía de despojarse o dejar, las cuales estaban primero que Dios en su vida. Y entonces yo quiero que usted extrapole eso, porque quizá usted dirá, pero es que yo no tengo muchas posesiones. Yo no tengo quizá mucha casa, mucho carro, mucho qué sé yo qué, porque nosotros automáticamente
pensamos en lo material. Pero cuando yo quito la posición que el Señor tiene que tener en mi vida y pongo otra cosa, entonces estoy cambiando las posesiones por el lugar de Dios. Estoy cambiando mis prioridades por el lugar de Dios. Y la actitud de esta persona muestra por qué cuesta tanto dejar las cosas a las cuales estamos tan acostumbrados. Y muchas veces nosotros incluso de manera inconsciente hacemos esto y ponemos muchas cosas que están primero que Dios. Y la palabra dice que se marcha triste porque tenía muchas posesiones, cosas que estaban en la posición incorrecta, las cuales en tiempos como estos, como el día de hoy, donde el ambiente se torna, el ambiente de diario, ¿verdad? Se torna que pudiese en algún punto secuestrar nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo confío más en las cosas que yo tengo que depender de Dios. Y cuando yo cambio mi dependencia de Dios en cualquier momento de mi vida, entonces yo estoy haciendo un cambio de prioridades. Cuando yo dependo más de mi conocimiento y de lo que yo sé, más que depender de Dios, entonces estoy cambiando mis prioridades. Y yo pienso que de alguna manera se hace necesario que nosotros, y de manera regular, nosotros nos examinemos. Y yo diga, en mi mes, en mi semana, con las cosas que yo hago, qué cosas yo necesito soltar, qué cosas yo necesito dejar para que haya un cambio de posición en lo que a mí me interesa versus lo que es el propósito de Dios para mi vida. Yo pienso que de manera general nosotros debiéramos de examinarnos y hacer ese cambio en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo nos enseña que con tal de ganar a Cristo, él consideró todo por basura. Yo pienso que no está mal que usted quiera hacerse y trabajar duro para eso y tener algunas cosas. ¿Cómo no? ¿Por qué yo no quisiera que mi hermano aquí tuviese una buena casa? O tuviese un buen carro, o tuviese un buen trabajo, o tuviese un buen sueldo. De hecho, yo deseo eso para él. De hecho, yo deseo eso para todos ustedes. Todo el tiempo. Que la bendición de Dios esté con nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llegan los buenos trabajos, llegan los buenos proyectos, llegan las buenas cosas, y entonces el servicio que yo hacía en la iglesia, póngale usted haciendo lo que sea, se deja de lado porque entonces yo no tengo tiempo para eso. Recuerden que yo dije que el tiempo es una cosa que el Señor nos da todo por igual. Sí. Y entonces yo comienzo a dejar esas cosas de lado. Y usted dirá, bueno, pero yo tengo que trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que usted tiene que trabajar. Vuelvo y digo, yo quiero que usted tenga las mejores cosas. Pero cuando yo suelto y comienzo a descuidar las cosas que el Señor me ha entregado por dedicarle mucho tiempo a otras, entonces no estoy priorizando a Dios. Sí. Y hay algo en
en nosotros que últimamente está haciendo que nosotros estemos, principalmente con los jóvenes, que estemos muy distraídos. Y yo no sé realmente qué cosas gobiernan tu vida ahora mismo. No lo sé, pero quizás es mucho trabajo que tienes. Quizás no sean las posesiones, quizás es algún pecado que tú sabes que tienes que dejar. Pero hay algo que no está permitiendo que la plenitud de Dios fluya en tu vida. Hay un proverbio que dice así: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y este proverbio habla mucho de cómo nosotros tenemos que no solamente refrenar las cosas que nosotros queremos darle rienda suelta, pero donde nosotros también necesitamos refrenar nuestra mente y organizar nuestro tiempo de manera que nosotros podamos cumplir con las cosas que Dios nos da. Y yo quiero darle un ejemplo claro de eso. Para nosotros como jóvenes, las redes sociales son muy importantes. Yo quiero que usted sepa que para los jóvenes las redes sociales son muy importantes. Y usted dirá, pero es que eso no tiene importancia. Pues para ellos sí lo son. Entonces, diciendo eso, parte de lo que yo tengo que hacer es que yo tengo que ponerle un límite a esa cantidad de tiempo que yo utilizo viendo redes sociales. ¿Usted sabe por qué? ¿Qué dice? Ciudad sin defensa y sin muralla. Quiere decir que todo lo que pase por ahí, todo lo que pase, todo lo que llegue, cuando usted no tiene una muralla, cuando usted no tiene una defensa, llega. Pasa por ahí, mire, no pasó nada. Y entonces, de esa manera, nosotros comenzamos a ver y comenzamos a experimentar y comenzamos a pensar un montón de cosas que no le agradan al Señor. ¿Por qué? Porque yo no estoy refrenando, yo no estoy poniendo límites, yo no estoy priorizando y diciendo que esas cosas no edifican mi vida. Entonces, se hace necesario que yo pueda dominar las cosas que están pasando. Pero al mismo tiempo, y yo quiero que usted lo vea, usted lo está viendo como ahora mismo como todo un punto malo, las redes sociales. Pero este verso también tiene otra vertiente. Y es que cuando yo domino, cuando yo me domino, yo digo, es tiempo devocional. Es hora de adorar al Señor. Es hora de que yo puedo establecer y hacer un sacrificio de alabanza en este momento. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo no sé si a usted le ha pasado, ese día usted no quiere cantar, usted no quiere adorar, usted no quiere entrar en la presencia de Dios. Sí, pero este es el momento que yo tengo que decir, alma mía, mira, alma mía, despiértate, adora a Jehová. Alma mía, este es el momento en el que tú tienes que adorar a Jehová. ¿Por qué? Porque yo tengo que dominarme. Porque yo tengo que dominarme. Porque yo en este momento tengo que decir, este es el momento de la palabra. Este no es el momento del celular. Este no es el momento de la televisión. Este es el momento de mi familia. Este es el momento de yo levantar el altar familiar. Yo creo que para nosotros, de manera personal, ¿verdad? Es una de las cosas que nosotros sentimos que más compenetramos con nuestros hijos, que es el momento donde nosotros compartimos la palabra de Dios con ellos. Porque en ese momento nosotros le preguntamos, ¿cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Cómo estuvo tu semana? Lucas me pregunta a mí todos los días, papi, cuéntame qué pasó en el trabajo. Y yo le digo, no, todo bien, no, cuéntame, me dice. Cuéntame con detalles. ¿Por qué? Porque yo le hago eso mismo a él. Cuéntele a sus hijos con detalle. ¿Qué pasó hoy? Ah, me pasó esto, me pasó lo otro. Vamos a hablar. Y entonces, en ese momento, establecemos una conversación.
Pero si es el momento del altar familiar donde nosotros podemos compartir un devocional con ellos, ni siquiera, no importa que sea el verso del día, y que nosotros podamos conversar acerca de eso, entonces usted está haciendo lo que tiene que hacer. Usted está levantando su altar familiar. Usted está compartiendo con su familia acerca de la palabra de Dios. Y entonces, dominar quiere decir priorizar. Dominarse es igual a priorizar lo que Dios me ha dado, y Dios me ha hecho mayordomo. ¿Usted sabe lo que es un mayordomo? El mayordomo es una persona que le entregan una responsabilidad para que usted la administre. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que mis hijos son de Dios para que yo los administre. Mis finanzas son de Dios para que yo las administre. Todo lo que Dios me da es de Dios para que yo lo administre. Y el principio de mayordomía cristiana quiere decir que yo tengo que atender, escúcheme bien, atender las cosas que el Señor me ha dado y que están bajo mi cargo. Las cosas que Dios me ha dado y que yo recibo de parte de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas? Ahí están. Amarle a Él sobre todas las cosas. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Nosotros tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Porque en el momento que las posesiones, y yo digo posesiones, pero usted póngale el nombre que usted quiera. En el momento que eso ocupa el lugar de Dios, entonces estoy cambiando mis prioridades. Número 2, y esto nosotros lo enseñamos de igual manera aquí en esta casa. Primero Dios, la familia, la iglesia, y luego todo lo demás. Número 2, yo tengo que ser sacerdote en mi casa. Yo tengo que ser sacerdote en mi casa. Yo tengo que modelar a mi familia con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo digo, yo no quiero ir para la iglesia, ¿usted sabe lo que van a decir mis hijos? Yo tampoco. Yo no quiero ir para la iglesia. En el momento que los niños tengan ensayo, que yo sé que yo los tengo que traer al ensayo, y yo no lo traigo, no pasa nada. Pero entonces queremos después que cuando sean adolescentes estén aquí involucrados, estén en el ministerio, estén haciendo muchísimas cosas. Pero cuando eran niños, ¿usted sabe qué? Yo no lo traje. ¿Y usted sabe de quién es la responsabilidad de traer a esos jóvenes al culto de jóvenes? No del pastor. Como papá, usted tiene una responsabilidad de ser sacerdote de su casa, modelando con el ejemplo. Amén. Número 3, servir en mi iglesia local. Nota que lo puse ahí grande, debía haberlo puesto más grande. Local. En mi iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Esta que está aquí. Pues aquí que usted tiene que servir. En su iglesia local. Involucrarme en el mover de la iglesia. Involucrarme en el mover de la iglesia. No dejando de congregarme. ¿Como quién? Muchos tienen por costumbre. ¿Qué significa eso? Que yo lo veo por YouTube y me quedo en mi casa y es lo mismo. No es lo mismo. La palabra explícitamente nos dice que nosotros tenemos que congregarnos. Quiere decir que venir a la iglesia no es una opción. Usted puede tener compromisos familiares, puede irse de vacaciones, puede faltar, puede enfermarse, ¿cómo no? ¿Sí? Pero cuando yo pueda venir a la iglesia, que yo sepa que yo vengo a adorar. Levante la mano. Yo quiero que usted, levánteme la mano así, levánteme la mano así, así. Levánteme las dos manos. Que usted pueda levantar sus manos en esta casa y
decir: el Señor está aquí en esta mañana. Su presencia está aquí en esta mañana. Y que usted mira a la derecha y usted mira a la izquierda y usted ve a sus hermanos adorando juntos con usted. Eso no tiene precio. Mire, no hay nada más. Nada en el mundo le hace a usted más feliz que servir en la casa de Dios. Ni su trabajo, ni nada de lo que usted sepa hacer. Cuando usted sirve en la casa de Dios, eso tiene un resultado. Mire, yo no tengo forma de explicárselo. Usted tiene que experimentarlo. Último, excelencia. Darle gloria a Dios con todos los aspectos de mi vida. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que donde yo vaya a trabajar, donde yo me vaya a mostrar, donde yo vaya de esa puerta para allá afuera, en todo lugar y en cada momento, yo soy cristiano. Yo tengo que hacer las cosas de manera excelente, porque mi Dios es un Dios excelente. Nosotros decimos mucho eso: sed imitadores de mí así como yo lo soy de Cristo, ¿verdad? Pero si yo quiero ser imitador de Cristo, yo tengo que ser excelente en todo lo que yo hago. Y quizá usted no tenga las herramientas, quizá usted no tenga el conocimiento, y de eso hablábamos ayer específicamente, pero yo tengo que esforzarme. Yo tengo que esforzarme, yo tengo que aprender, yo tengo que hacer esas cosas que yo necesito hacer para poder ser un Dios excelente. Entonces, debo darle la gloria a Dios en todos los aspectos de mi vida.